El cuerpo humano está diseñado para caminar. Para eso tiene sus piernas y sus pies. Pero cuando uno tiene una enfermedad arterial, el paciente puede terminar amputado o muerto por esta enfermedad arterial. Las arterias llevan nutrientes y oxígeno a los tejidos. Cuando estas arterias se obstruyen por la aterosclerosis generalmente, estos tejidos entran en isquemia y necrosis o gangrena. La primera manifestación de arteriosclerosis es en los miembros inferiores, en el corazón o en el cerebro. En el cerebro produce un accidente cerebrovascular, en el corazón puede producir un infarto miocardio, y en las piernas una obstrucción que puede llevar a la amputación. ¿En qué personas, digamos, se produce frecuentemente la enfermedad arterial? En las personas que tienen factor de riesgo vascular. Estos factores de riesgo vascular aceleran la aterosclerosis, aceleran la obstrucción arterial. Los principales factores de riesgo vascular es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el hábito de fumar y la dislipidemia, problemas de colesterol y triglicéridos. Cuando estos factores de riesgo se unen entre ellos, es más, digamos, más precoz la enfermedad arterial. Si una persona es diabética, fumadora, hipertensa, más joven hace la enfermedad arterial. Cada 20 segundos se amputa una pierna en el mundo por causa de la diabetes. Existe 3.000 amputaciones diarias o 1 millón de amputaciones por año por causa de la diabetes. La diabetes mellitus ha amputado más extremidades que todas las guerras juntas que ha sufrido la humanidad. Una persona que tiene factor de riesgo vascular debería cumplir algunos parámetros para evitar esta obstrucción arterial. Tener una glicemia menor de 100, una presión arterial menor de 130/80, un colesterol total menor de 150, un colesterol malo LDL menor de 100, un colesterol bueno HDL mayor de 40, unos triglicéridos menor de 150, hacer una nutrición adecuada, conservar un peso ideal, hacer ejercicios, no fumar y poco estrés. Estos son los parámetros que debe tener una persona que tiene factor de riesgo vascular para evitar, digamos, que las arterias se obstruyan. El azúcar es el enemigo número 1 de la salud. Produce obesidad, produce diabetes, produce obstrucción arterial. Una persona, un paciente que tiene obstrucción arterial severa, puede llegar a tener una úlcera en el pie, una úlcera muy difícil de cicatrizar. Generalmente estas úlceras llevan a la amputación. O puede tener necrosis, gangrena. Una persona que tiene obstrucción arterial y que tiene claudicación a la marcha, cuando camina le duele la pierna, generalmente a los 5 años, el 50% de los pacientes que tienen claudicación mueren por infarto. Y un paciente que tiene una isquemia crítica, o sea, una enfermedad arterial en el miembro inferior avanzada, un dolor al reposo, el 70% a los 5 años mueren por infarto miocardio.
¿Esto qué significa? Significa que la enfermedad arterial periférica es un marcador de enfermedad coronaria. Cuando una persona tiene enfermedad de las arterias en los miembros inferiores, probablemente esta persona a los 5 años va a morir de infarto. El factor de riesgo vascular produce aterosclerosis. Esta aterosclerosis lleva a obstrucción arterial que se manifiesta clínicamente en el corazón, pudiendo llegar a un infarto miocardio, al cerebro, pudiendo llevar a un accidente cerebrovascular, o en los miembros inferiores por una gangrena en el pie o una úlcera en el pie. La pared arterial es una sola. Cuando uno se enferma en las arterias de las piernas, también se enferma en el corazón y en el cerebro. La enfermedad arterial periférica lleva a mortalidad. O sea, los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica mueren más prontamente dependiendo de la sintomatología. Si la sintomatología es más severa, mueren más rápido. La severidad de la isquemia es un fuerte predictor de amputación y muerte. Una persona que es diabética y que le amputan la pierna en forma supracondilia, encima de la rodilla, generalmente a los 3 años le cortan la otra pierna y dentro de 3 años muere. Una amputación es sinónimo de muerte. A los 5 años, la gran mayoría de pacientes mueren. La enfermedad arterial periférica es más frecuente en la época avanzada de la vida, 60, 70, 80 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Una arteria, para dar sintomatología, es decir, para dar dolor en las piernas, se manifiesta cuando la arteria está obstruida en el 70%. O sea, una arteria puede estar obstruida en un 50% y el paciente no tener ninguna molestia. Entonces, a los 70, cuando tiene 70% de obstrucción, o sea, cuando es una obstrucción severa, recién tiene dolor, recién tiene molestias. Entonces, un paciente que tiene obstrucción arterial, generalmente al inicio es asintomático. Cuando llega la obstrucción al 70%, hace claudicación en la marcha. Y si sigue obstruyéndose más, va a ser dolor al reposo. Y cuando se obstruye más, va a ser úlcera o necrosis. En el mundo, los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica se les clasifica, según Fontaine, en 4 estadios. El estadio 1, asintomático, una obstrucción menor al 70%. Estadio 2, claudicación a la marcha, cuando camina le duele la pierna. Estadio 3, dolor al reposo, cuando está echado, está sentado, tiene dolor. Estadio 4, cuando tiene lesiones isquémicas, úlcera o necrosis. Y de acuerdo a esta clasificación, es el tratamiento que se indica al paciente. Cuando tiene estadio 1, estadio 2, y el tratamiento es clínico, con fármacos. Estadio 3, estadio 4, tiene indicación de cirugía. Entonces, hay generalmente una gran cantidad de pacientes asintomáticos en relación con los sintomáticos, en una relación de 4 a 1. Entonces, hay muchos pacientes que tienen obstrucción arterial y no saben que tienen obstrucción arterial porque no tienen síntomas. Entonces, acá tengo un Fontaine 2, el paciente que tiene dolor al caminar, claudicación a la marcha. Fontaine 3, dolor al reposo. Y Fontaine 4, úlcera o necrosis.
Un paciente que tiene obstrucción arterial severa, con una isquemia crítica, un Fontaine 3, generalmente estos pacientes tienen mucho dolor en las piernas. Dolor que hace gritar, llorar, tienen que usar morfina, opiáceos para calmar el dolor. Estos pacientes tienen que dormir prácticamente sentados para que llegue un poco más de sangre a los pies y calme el dolor. ¿En quién está indicada la cirugía de la obstrucción arterial? En los pacientes que tienen Fontaine 3, o sea, dolor al reposo, o Fontaine 4, úlcera o necrosis. Están indicados la revascularización. Un paciente que tiene obstrucción arterial hace isquemia, que puede llevar a la necrosis o una úlcera, y si a esto se agrega infección, la infección precipita la amputación. El pie isquémico se caracteriza porque es un pie frío y pálido. No hay pulsos en los pies. Hay uñas deformadas, onicogrifosis. No hay vellos en los pies. Úlceras muy dolorosas y necrosis. Son características de un pie sin irrigación arterial. El dolor es muy intenso. La úlcera se puede identificar por dolor. Las úlceras muy dolorosas son úlceras arteriales. Las uñas deformadas, onicogrifosis. No hay vellos en los pies. La presencia de vellos en los pies significa buena irrigación. Estos pacientes no tienen vellos. La temperatura, comparativamente con la otra pierna que está bien, con el otro pie que está bien, está con temperatura disminuida. Fría. Hay lo que se llama el signo de Burger. El signo de Burger es cuando el paciente está echado y levanta las piernas, el pie se pone pálido. Y cuando el paciente se sienta y cuelga los pies, el pie se pone rojo. El signo de Burger. La enfermedad arterial periférica, su diagnóstico es clínico. No necesita ningún aparato para poder diagnosticar la enfermedad arterial periférica. El diagnóstico clínico se hace en base a los factores de riesgo vascular que tiene el paciente, a los antecedentes de claudicación, el paciente claudica a veces, y examinando los pulsos. Entonces, con estas tres cosas, uno puede diagnosticar enfermedad arterial periférica. Entonces, los pulsos son muy importantes, palparlos en la región inguinal, el pulso femoral, en la región poplitea, el pulso popliteo, en el pie, en el dorso del pie, la arteria pedia, y detrás del maleolo interno, la arteria tibial posterior. La historia clínica y el examen cuidadoso de los pulsos arteriales de la extremidad inferior son suficientes para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Todo paciente que no se encuentra pulso en los pies debería indicarse un ecodoppler. El ecodoppler es el gold estándar en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. El ecodoppler es un examen que tiene la ventaja de que se puede repetir, que es económico, no es invasivo, no necesita ningún contraste. El problema que tiene el ecodoppler es que es operador dependiente, depende mucho del médico que hace el examen. La angiografía, la angiotomografía, la angioresonancia solo debe indicarse si el paciente va a ser operado, si el paciente necesita un tratamiento quirúrgico, vascular o endovascular. La angiografía preoperatoria es la pieza clave para planificar un procedimiento quirúrgico o endovascular apropiado. Si el paciente no va a ser operado, no necesita ningún examen de estos. Basta con el ecodoppler. Un paciente con isquemia
tiene pobre penetración del antibiótico en la lesión y son úlceras muy difíciles de cicatrizar. Son úlceras que generalmente llevan a la amputación. Cuando el paciente tiene una úlcera en el pie, debería indicársele una radiografía del pie para ver si tiene una osteomielitis, una infección al hueso, o tiene gas en las partes blandas, una infección por anaerobios. El pie isquémico no responde a la infección con respuesta inflamatoria adecuada. Las bacterias proliferan con facilidad en el tejido necrótico. Los antibióticos no llegan en concentración adecuada. La destrucción del tejido es rápida y extensa. En los pies isquémicos el pronóstico es malo. La infección en el pie, en la herida, en la úlcera arterial, debe ser clínica. Toda herida está contaminada. Si uno le hace un cultivo, va a haber gérmenes. Entonces, para que haya infección, el paciente debe tener clínica de infección. Calor, rubor, mucho más dolor, indurado, y botando pus por la herida. La necrosis que se puede presentar en el paciente por obstrucción arterial puede ser una obstrucción seca o una necrosis húmeda. La necrosis seca se caracteriza porque el tejido que está alrededor de la necrosis es un tejido no inflamado, no infectado, digamos. El tejido que está en la necrosis húmeda que está alrededor es un tejido con bastante calor, dolor, rubor, ¿no? Todo característica de infección, de inflamación. Tenemos un tejido inflamado, infectado, todo rojo, caliente. Significa que hay una necrosis húmeda. Cuando la necrosis es húmeda, la infección está avanzando y puede llegar a la septicemia y muerte del paciente. La infección en un pie isquémico constituye una urgencia, ya que la extremidad se encuentra amenazada. La isquemia más infección, alto riesgo de amputación. La tasa de amputación en presencia de úlcera que se acompaña de infección es grave, es alta la posibilidad de amputación. Cuando la obstrucción arterial es aguda, hay que distinguir si es embolia o trombosis. La obstrucción arterial por embolia, la arteria es generalmente sana, es un émbolo que ha venido del corazón o de una arteria de la aorta que se ha desprendido una placa de ateroma o un trombo y se ha ido a enclavar en una arteria distal, digamos, que provoca una obstrucción arterial aguda. En la trombosis, la pared arterial es enferma, entonces la arteria está enferma con aterosclerosis, obstruye la arteria y produce una trombosis. Entonces, la obstrucción arterial aguda hay que diferenciar si es una embolia o una trombosis. En una embolia, o sea, un trombo que viene de otro lugar, pero la arteria está normal, está sana, lo que hay que hacer es una tromboembolectomía. Se diseca la arteria femoral, se abre la arteria femoral, se mete un catéter de embolectomía, un catéter de Fogarty, que se mete, se infla el globo y se arrastra, se sacan los trombos. Ese es en la embolia. Cuando existe una trombosis, es decir, la arteria está enferma, ¿no? Provoca una trombosis con una obstrucción arterial aguda, lo que hay que hacer es un bypass para bypassear la obstrucción. El miembro inferior tiene una irrigación troncal dada por la arteria femoral, la arteria poplitea, en la pierna la arteria tibial anterior, que en el pie se convierte en pedia. Después tenemos el tronco tibio peroneo, que da la arteria peroneal y la tibial posterior. La tibial posterior se va a la planta del pie, donde da la plantar interna y la plantar externa.
Entonces, estas son arterias troncales. Conforme va descendiendo estas arterias, va dando ramas que son ramas colaterales. El miembro inferior tiene una doble irrigación, una irrigación troncal o una irrigación colateral. Cuando una arteria se va obstruyendo lentamente, progresivamente, una obstrucción crónica, las arterias van formando más colaterales que, digamos, que van a bypassear la obstrucción. Acá tenemos un perro al cual se ha ligado la arteria y que tiene una abundante circulación colateral que prácticamente restablece la circulación distal. En la obstrucción arterial, el aumento de la circulación colateral establece múltiples bypasses naturales que pueden restablecer la circulación arterial. Una persona que es sedentaria tiene pocas colaterales. Una persona que es activa, que hace ejercicios, tiene abundante circulación colateral. Entonces, la clínica de la enfermedad arterial periférica va a depender de cuánto está obstruido la arteria y cuánto tiene circulación colateral. Una persona puede tener poca obstrucción o está severamente obstruida la arteria y puede tener poca circulación colateral o abundante circulación colateral. Entonces, la clínica, como se presenta el paciente, va a depender de estas dos cosas. Un paciente que tiene una obstrucción arterial, pero tiene abundantes colaterales que pueden restablecer la circulación distal. Si un paciente tiene 75% de obstrucción arterial y tiene abundante circulación colateral, no va a tener ninguna molestia. Pero una persona puede tener 75% de obstrucción arterial y no tener pocas colaterales, va a tener claudicación a la marcha. Un paciente puede tener 80% de obstrucción arterial y puede tener abundante circulación colateral, va a tener claudicación a la marcha. Si tiene 90 o 100% de obstrucción y tiene pocas colaterales, va a tener necrosis en los pies. Entonces, la sintomatología que tiene el paciente va a depender del grado de obstrucción arterial y del grado de circulación colateral. ¿Cuál es la mejor medicina para mejorar la circulación arterial en un paciente que tiene claudicación? El ejercicio, el caminar. Porque el caminar desarrolla colaterales. Es la mejor medicina para las arterias. Todo paciente que tiene claudicación a la marcha debe recibir aspirina, que es un antiplaquetario, cilostazol, que es un vasodilatador, estatina, que baja el colesterol y limpia las arterias. Pero lo más importante es el ejercicio. Un paciente que tiene claudicación a la marcha, el tratamiento es médico. Aspirina, cilostazol, estatina y caminar. La obstrucción arterial va a depender, digamos, dónde está, la sintomatología va a depender de dónde está la obstrucción arterial. Generalmente hay un dolor intenso en la región glútea si la obstrucción es al nivel de la aorta distal o las ilíacas. Si el paciente tiene obstrucción en la femoral o la poplitea, el dolor va a ser más intenso en la pierna. La agregación plaquetaria es el evento clave de la arteriotrombosis que puede ser inhibida por agentes antiplaquetarios. Un paciente que tiene aterosclerosis, esa pared arterial, digamos que está anfructuosa, que está lesionada, puede hacer un trombo que termina de obstruir totalmente la arteria, produciendo una obstrucción arterial. Entonces, este trombo que se forma es un trombo de plaquetas en las arterias. Entonces, ese trombo puede ser inhibido, puede ser evitado
si el paciente toma aspirina o clopidogrel. Entonces, la trombosis coronaria, generalmente a base de plaquetas. El cilostazol es un potente vasodilatador. Todo paciente que tiene obstrucción arterial, ya sea a nivel coronario, cerebral o de miembros inferiores, debería tener un LDL bajo. Normalmente toda persona que no tiene enfermedad arterial, su LDL, su colesterol malo, debe ser 130. Pero si una persona tiene riesgo vascular, si por ejemplo es diabético, su colesterol no debe ser 130, sino su LDL debe ser 70. Eso es lo normal. Las estatinas disminuyen el colesterol y el colesterol LDL. Para evitar la progresión de la aterosclerosis es importante el control del LDL. El LDL es el que forma las placas de ateroma. Acá tenemos el colesterol bueno, el HDL y el LDL. El LDL debe llegar a 70, porque inhibe la progresión del ateroma, inhibe que crezca más el ateroma y hay menor riesgo de enfermedad coronaria, carotidia y vascular. El LDL ingresa en la pared arterial y en la pared arterial se va a convertir en una placa de ateroma. Los pacientes que usan estatinas, se ha demostrado, y que tienen enfermedad arterial, tienen una mejor sobrevida a largo plazo y un menor riesgo de amputación. El mejor tratamiento para el pie isquémico, Fontaine 3 y Fontaine 4, es la revascularización. El tiempo es tejido. El pie isquémico tiene riesgo de amputación si no es manejado a tiempo y de manera efectiva. Un pie con una úlcera o una necrosis tiene indicado la revascularización. La revascularización se puede hacer por medio de un bypass femoropopliteo que bypassea la obstrucción arterial, o puede ser por un bypass, o puede ser con un tratamiento endovascular. Se introduce por la arteria femoral un catéter hacia la obstrucción. Ese catéter tiene un globo que se infla, abre la arteria y en el lugar se deja un stent. Acá tenemos el catéter con balón, se infla, abre la arteria y se deja un stent para evitar que se cierre otra vez la arteria. El algoritmo para manejar una obstrucción arterial es úlcera arterial, diagnóstico clínico, ecodoppler, si es Fontaine 1, Fontaine 2, manejo médico, si es Fontaine 3, Fontaine 4, requiere un angioten, si el angioten puede ser revascularizar, o hay pacientes con un 15 a 20% que no se pueden revascularizar. Acá tenemos un paciente que tiene una obstrucción arterial, la arteria femoral hipoplitea está obstruida. Estos pacientes, después de la obstrucción por colaterales, se restablece la circulación distal. Estos pacientes tienen indicación de bypass o una angioplastía, ¿no? Porque tiene buen lecho distal. Después de la obstrucción, reaparecen las arterias troncales. En cambio, este es otro tipo de pacientes que generalmente son diabéticos. La obstrucción llega a nivel de la arteria, digamos, de la rodilla, y debajo solamente hay colaterales. Este paciente no tiene buen lecho distal, no reaparece una arteria principal, troncal distal después de la obstrucción. Estos pacientes generalmente, digamos, no se pueden revascularizar. Aquellos pacientes que no se pueden revascularizar, para evitar la amputación, se pueden emplear células madre, cámara hiperbárica, prostaglandinas, corriente eléctrica, ozonoterapia, factores de crecimiento, como digo, que evitan, digamos, que el paciente termine amputado. No a las amputaciones. Conclusiones. Los pacientes con enfermedad arterial periférica
tienen alta mortalidad por infarto de miocardio o enfermedad cerebrovascular. Los médicos deben ser más exigentes en controlar los factores de riesgo vascular para evitar alta mortalidad y amputación. La gravedad de la isquemia en la extremidad inferior determina el pronóstico a largo plazo de la extremidad y de la vida. Con la historia y el examen clínico se diagnostica la enfermedad arterial periférica. El ecodoppler complementa el diagnóstico clínico y si el paciente solo requiere tratamiento médico, es suficiente este examen. La arteriografía solo debe indicarse para realizarse una cirugía de revascularización o una intervención endovascular. El mejor tratamiento para las lesiones isquémicas es la revascularización. Hoy vamos a explorar algunos datos esenciales de la arteriopatía obliterante de los miembros inferiores, que el final último siempre es un estudio angiográfico, donde, como por ejemplo en este enfermo, puede verse una obstrucción de la femoral, que es la responsable última de la sintomatología de este enfermo. Pero no hay que llegar hasta el final de hacer una exploración tan invasiva y olvidar, que es lo que tratamos de explorar, la exploración básica, fundamental, de algunos datos de la exploración clínica. Entonces, si vemos a nuestro paciente, que tiene claudicación intermitente cada 100 metros aproximadamente, lo primero que hay que empezar es a tomar el pulso pedio y el tibial posterior. El pedio debe cogerse a la altura de la cabeza del segundo metacarpiano, a este nivel. Y, obviamente, el pulso en este paciente con una arteriosclerosis severa no se palpa. Y después debemos de coger el que hemos dicho antes, es el pedio, el tibial posterior. Pero hay un dato sutil que yo quiero que se fijen, que es apenas perceptible, que por simple inspección puede verse que la capacitancia venosa, la capacidad de tener sangre en las venas es evidente. Luego la isquemia será importante, pero no será gravísima, porque si fuera gravísima, las venas tendrían que estar deflexionadas. Sin embargo, si se fijan en la maniobra que vamos a hacer a nuestro paciente, levantamos la pierna y vemos, si puedo acercar, cómo se produce una deflexión severa, tan severa que quedan marcada la huella del trayecto venoso. Este es un signo indirecto de una arteriopatía de isquemia crónica en miembros inferiores, que es simplemente lo que queríamos enseñar en esta ocasión, que simplemente la inspección de una pierna inmovilizándola podemos tener una idea más o menos aproximada de cómo está la circulación en esta pierna. Obviamente, las técnicas invasivas, como las que hemos expuesto, son imprescindibles para el diagnóstico exacto, y no solamente el diagnóstico, sino para la colocación de algún stent, como podrá realizarse en este paciente. Nada más. Hoy vamos a... Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, de la clase? Sí, doctor, buenos días. ¿Su nombre cuál es? Muñoz, doctor, Muñoz Escobar. Brigitte. Sí, sí. Doctor, una consulta. Usted habló sobre que el mejor procedimiento para antes de la amputación era la revascularización. Entonces mi pregunta es, clínicamente hablando, ¿cómo sé que el procedimiento está siendo efectivo, ¿no? ¿O cuánto tiempo debo esperar para saber si se debe amputar o no al paciente? Como le digo, el paciente que requiere revascularización es un paciente que tiene una úlcera o un dolor muy intenso en la pierna por la obstrucción arterial. Entonces, si el paciente tiene un dolor muy intenso y usted le hace la revascularización, el paciente calma su dolor.
Y es un buen signo, digamos, que el paciente calme su dolor porque significa que está yendo buena irrigación. Si la úlcera que tiene el paciente es una úlcera, digamos, que está fea, que está infectada, que no quiere cerrar, y le hacen la revascularización y la úlcera comienza a mejorar, significa que la arteria, digamos, que la cirugía, el tratamiento ha sido exitoso. Sí, doctor, gracias. ¿Una otra pregunta? Sí, doctor, buenos días. Sí, un poquito más alto su voz, no escucho. ¿Se me escucha, doctor? Sí, un poquito más fuerte. ¿Su nombre? Ricardo Vivas. Sí. Doctor, una vez que se le coloca al paciente el stent, como lo mostró usted en una diapositiva, el control, ¿cómo se debería hacer? Bueno, primeramente quiero decir que el tratamiento que se hace al paciente es un tratamiento paliativo. O sea, los bypasses quirúrgicos o los endovasculares con la angioplastía o el stent son tratamientos paliativos. Esas arterias se van a obstruir posteriormente, a los 3, 5 años. Otra vez los injertos se obstruyen, el bypass o la angioplastía se vuelve a cerrar, digamos. Entonces el paciente, una vez que se le trata, debe cambiar su estilo de vida. O sea, debe mejorar su alimentación para que ya no haga obstrucción arterial, no coma mucha grasa, no coma mucho carbohidrato, digamos, haga ejercicios. Es decir, tiene que cambiar su estilo de vida. Debe tomar unas drogas. Si hace angioplastía, debe tomar antiplaquetarios, aspirina, clopidogrel, porque estos son, digamos, que pueden volver a obstruir la arteria a nivel del stent, digamos. Entonces debe tomar medicinas antiplaquetarias y cambiar su estilo de vida. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una Doctor. pregunta. En la ¿Nombre? parte de Vera González. Sí. Doctor, disculpe, se me pasó en la parte de irrigación arterial de miembros inferiores cuando mencionó troncal y colateral. Creo que las troncales son las principales, ¿no? ¿Podría repetir cuáles son las arterias troncales, por favor? Bueno, las arterias troncales son las arterias principales, son la femoral, la poplitea, las tibiales, las peroneales, la pedia y las plantares. Son arterias que son las gruesas, digamos. Y conforme va descendiendo este árbol arterial, va dando ramas colaterales. Entonces, esas ramas colaterales es la que se aumenta cuando uno hace actividad física. Gracias. Muy bien. Doctor, buenos Sí, días. Sí, soy su Carlos nombre. Zúñiga, doctor. Sí, muy Zúñiga, bien. Carlos Zúñiga. Sí, muy bien. Sí, doctor, quería preguntarle si en la definición de la claudicación, o su definición clínica, ¿solo incluye el dolor o alguna pérdida espontánea también de la fuerza muscular a nivel de la pierna o pie? No, claudicación es un término que se llama dolor a la marcha, dolor al Dolor a esfuerzo la marcha. o dolor al esfuerzo. Ya no incluye entonces una pérdida de fuerza No, no, muscular, ¿no, doctor? dolor al Gracias, esfuerzo, doctor. dolor a la marcha. Es igual también uno cuando tiene angina de pecho en el corazón, es dolor, se llama angina de pecho, dolor al caminar, dolor en el pecho cuando uno hace esfuerzo. Doctor, y justamente por eso yo quería preguntar, y o sea, ¿esa claudicación es como algo específico de esa obstrucción arterial o hay otras enfermedades que también puede dar claudicación? Así para hallar algún diagnóstico diferenciar o pensar algo. ¿Cuál es su nombre usted? Vera González. Mira, no sé. Sí, la claudicación puede manifestarse también en otras patologías, ¿no? Un dolor puede ser un dolor también neurológico, por ejemplo, un problema nervioso de los nervios que afectan la pierna, ¿no? Una ciática, puede también tener claudicación. Pero por eso es importante la historia clínica y el examen clínico. El examen se hace tomando los pulsos. O sea, un paciente que tiene dolor en la pierna, el paciente va a la consulta por dolor. Le duele la pierna y el paciente va
va al hospital, va a la consulta médica. Entonces uno tiene que hacer diferenciar por qué es que tiene dolor el paciente. Exactamente por eso va el paciente a la consulta, por el dolor en la pierna. Entonces uno tiene que saber si es un dolor del hueso, un dolor del músculo, un dolor del nervio, un dolor de las arterias. ¿Y cómo hace la diferenciación? Es si el paciente tiene antecedente de factor de riesgo vascular, si es fumador, si es hipertenso, si es diabético, y además se le hace el examen de los pulsos, no se encuentra pulsos en los pies, entonces ya significa que el diagnóstico clínico es enfermedad. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doctor, buenos doctor. días. Doctor, Sí. Sí, Edwin, sigue, sigue, no te preocupes. Gracias. Sí, doctor, una pregunta. Soy Edwin Villanueva. Una consulta, doctor. Usted mencionó con respecto al número de las colaterales y cómo estaba relacionado, ¿no? Con el grado de actividad. Me gustaría saber si es que hay algunos otros factores que puedan influir en la cantidad de colaterales que pueda llegar a tener una persona, o es principalmente el grado de actividad, ¿no? Y doctor, una consulta, esto podría explicarse debido a que, digamos, ¿no? Cuando una persona ejercita mucho un músculo, una parte del cuerpo, o el cuerpo en reacción, requiere que ese músculo tenga más irrigación, ¿no? Es por eso que se forman estas colaterales extras. Es mi pregunta, doctor. Sí. Nosotros tenemos un factor de riesgo vascular que se llama el BEF, BEFG, el factor de riesgo vascular. Ese factor de riesgo vascular es un estímulo para la angiogénesis, para la neovascularización, el factor de riesgo vascular. Entonces, ese factor de riesgo vascular, digamos, que hace crecer las arterias, se estimula con el ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, es el mejor estimulador del BEF, del factor de crecimiento vascular, para que se produzcan más neovasos, digamos. Muy bien, ¿otra pregunta? Gracias, doctor. Sí, doctor, buenos días. Sí. Una consulta, ¿Nombre? doctor, con Sea Salazar, doctor. Daniel Sí, Sea Salazar. sí. Doctor, con respecto al pie diabético isquémico, a estos pacientes que no se le puede revascularizar, mencionó varios puntos. Eh, Células madre, cámara hiperbárica, pero de esos puntos, ¿cuál es el que ha presentado mayores beneficios? ¿O va a depender de Bueno, cada paciente, doctor? un paciente que no se puede revascularizar es un paciente que tiene una alta probabilidad de amputación. Y como yo le decía, la amputación es sinónimo de muerte. A los 5 años de amputado, el paciente generalmente muere. Entonces hay que evitar la amputación mayor. O sea, si la amputación se hace más distal, en el pie, debajo de la rodilla, si uno conserva la rodilla, digamos, es una amputación infracondilia, el paciente puede caminar con una prótesis. Pero si el paciente tiene una amputación mayor, supracondilia, encima de la rodilla, es más difícil que camine, va a estar postrado, va a estar deprimido y más rápido se va a morir. Entonces, generalmente cuando uno hace un tratamiento y va a hacer la amputación sea lo más distal posible, lo más en el pie o debajo de la rodilla, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento que se hace alternativo, digamos, lo que más ha demostrado es las células madre, lo que más ha demostrado en mejorar porque el objetivo del tratamiento es mejorar la neovascularización, aumentar la producción del factor de crecimiento vascular, que es el que va a producir más vasos, digamos, más circulación arterial. O sea, cuando un paciente, digamos, tiene más BEF, va a tener más posibilidad de tener más células madre, va a tener más posibilidad de que mejore la circulación colateral, la neoangiogénesis, ¿no? Eso es lo que produce, las células madre. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una consulta. ¿Sí? Usted había mencionado con respecto a pacientes con riesgo vascular 4 parámetros. ¿Es necesario cumplir los 4 parámetros? O, por ejemplo, si cumplo el colesterol, había mencionado, el LDL y el HDL, ¿ya estaríamos hablando con un paciente con riesgo vascular? ¿O es necesario los 4 ¿Cuál es su nombre? parámetros? Vera Dariana, doctor. Bueno, Vera Fernández. vea que basta que sea un factor riesgo vascular, no es ser los 4.
O sea, cuando Ah, ya, doctora. el paciente tiene varios factores de riesgo, tiene varios factores de riesgo, más posibilidades. Pero si tiene un solo factor de riesgo, también tiene factor de riesgo vascular. O sea, basta que esté un factor de riesgo vascular. Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, bueno, ahí, como dice la diapositiva, el tema es úlcera arterial. Y la única úlcera arterial que se va a producir justamente es ahorita que estamos tratando en el pie, o va a existir otros sitios donde pueda aparecer también úlcera arterial. Ahorita hemos visto casi puras imágenes de pie isquémicos, necróticos, ¿no? Pero existe otro lugar, tal vez manos, tal vez habrá úlceras en manos, no lo sé, le pregunto, doctor. ¿Cuál es su nombre? Vera González. Bueno, cuando uno tiene una úlcera en el pie, en la pierna, digamos, el 80% de las úlceras en el pie es úlcera venosa. O sea, la úlcera venosa es lo más frecuente de todas las úlceras en el cuerpo humano. El 80% de las úlceras en el pie es úlcera venosa. Ya el resto, gran mayoría, son úlceras arteriales. El problema es que la úlcera venosa no lleva a la amputación. En cambio, la úlcera arterial sí lleva a la amputación y la muerte, digamos, de la persona. Por eso es peligrosa la úlcera arterial, porque lleva a la amputación y la muerte. La úlcera venosa, que es muy frecuente y, digamos, muy crónica, digamos, los pacientes sufren y tienen mucho tiempo su úlcera, difícil de cicatrizar, pero no lleva a la muerte ni a la amputación. Esa es la ventaja. Y las úlceras en otras partes del cuerpo son más raras, mucho más raras. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, sí lo escucho. Doctor, disculpe, Laura Centeno. Tenía una consulta, doctor. Mencionó que en casos de isquemia, la penetración del antibiótico era más difícil, ¿no? En ese caso, doctor, ¿cuál sería el tratamiento antibiótico entonces? ¿Cuál sería el proceder en estos Realmente pacientes? estos pacientes, cuando son úlceras severas, deben recibir antibióticos mejor por la vía endovenosa. O sea, la vía, a veces uno le da por vía oral y la vía oral llega muy poco a la zona. Tiene que ser antibióticos potentes y sobre todo por vía endovenosa. Doctor, pero y cuando usted mencionó eso de, ya bueno, vía endovenosa va por la sangre, pero doctor, pero creo que había mencionado en la parte en las úlceras más severas, ¿no? Uno de los problemas iba a ser de que como no hay muy buena vascularización, los antibióticos iban a llegar menos. Y la alternativa, por ejemplo, local, no lo sé, tal vez aplicar cremas directo a la herida, ¿funciona o no funciona, doctor? ¿Cuál es su nombre? Vera González. Bueno, siempre la herida debe recibir también sus curaciones locales, ¿no? Generalmente se prefiere parches de miel, parches de plata, no antibióticos. O sea, no debe de indicarse antibióticos en forma tópica. Lo que sí debe indicarse, digamos, es alguna bactericida, bacteriostáticos como la plata, ¿no? Que es un potente, digamos, inhibidor de las bacterias, digamos, o la miel de abeja también. La miel de abeja también es muy buena como bactericida. Pero así antibióticos no debe recibir el paciente. Doctor, tal vez esos antibióticos no serán, digamos, como profilaxis para prevenir septicemia. Sí, los antibióticos, realmente un paciente que tiene una infección severa y que tiene riesgo de amputación, hay que dar antibiótico endovenoso. Y lo más importante, más que antibióticos, es la debridación. O sea, un tejido que está infectado, que está podrido, digamos, si usted no le saca esa infección, no lo debrida, no lo limpia, por más antibiótico que le dé, no va a actuar el antibiótico. O sea, más importante que el antibiótico es la limpieza quirúrgica de la zona. Es más Y importante. todo eso engloba la curación de la herida, ¿no? Creo que no. Claro, la curación de la herida, pero siempre y cuando recibe irrigación, pues. Si no recibe irrigación, por más que usted le cure,
no, ese tejido siempre va a estar sin irrigación y se va a infectar otra vez. O sea, el secreto es mejorar la irrigación. O sea, si uno tiene una úlcera, esa úlcera se debe a que no tiene irrigación y por eso se va a infectar. Entonces, a eso tiene que mejorar su irrigación, porque si no se mejora la irrigación, por más que lo cure, no va a sanar. Entonces, doctor, esos tratamientos, bueno, el tratamiento de curación va a ser justamente hasta la escala 1 2, ¿no? Porque ya 3 y 4 parece que ya está perdido, ¿no? No, por eso le digo, hay que mejorar la irrigación. Con todo lo que le he dicho. Esta clase ha sido para eso, para mejorar la irrigación. Gracias, doctor. Sí. No lo escucho, no lo escucho. ¿Aló? ¿Se escucha? Gustavo, está distorsionado. No, Gustavo. Andrés, se te escucha fatal. Papá, el micrófono está con mucha interferencia. Se te escucha muy mal. Andrés, a ver, realiza tu pregunta. Andrés. Por favor, ¿se encuentra el señor Omar Valverde? ¿Aló? Omar Valverde, ¿se encuentra? Sí, doctor, presente, doctor. Ah, muy bien, presente. Velázquez Vega. Buenos días, doctor, presente. Vélez Sánchez María. ¿Se encuentra? María Vélez Sánchez. Entonces, muy bien. Entonces vamos a continuar con otra clase, ¿ya? Por favor, ¿ven insuficiencia venosa crónica? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Entonces vamos a esperar unos 5 minutos para continuar, ¿ya? En 5 minutos continuamos. Sí, doctor. Está bien, doctor.